Hola, muy buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga. Espero que se encuentren todos bien. Seguimos orando unos por otros. Si ustedes saben de algún hermano que está contagiado, bien, háganoslo saber para orar también por él en lo particular. Dios me los bendiga, y en este jueves 15 vamos a iniciar con esta reflexión. Vamos a iniciar con una oración, hermanos. Padre bendito, Señor, te doy gracias por la vida y por la salud. En esta noche, Señor, yo te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, conmigo, para que este tema que traemos en esta noche, Señor, sea para bendición de cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido y te ruego, Señor, que pueda entrar a su mente y a su corazón, Señor, y que cada palabra que yo mencione, Señor, sea el Espíritu Santo el que hable a través de mi Padre Santo. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, el título de este mensaje tiene por nombre De generación en generación. En 1 Crónicas, capítulo 1, versículo 1 al 4, dice así: Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. El tema viene siendo mis hermanos: el cristiano debe ser un verdadero discípulo de la Biblia. En la introducción quiero mencionarles acerca de la hermenéutica. En la hermenéutica hay leyes para poder interpretar la palabra de Dios. Bueno, hoy meditaremos en una de ellas, sin dejar que otras reglas nos sean de utilidad. Por ejemplo, una de estas leyes se le conoce como la ley de las 3 aplicaciones. Bueno, la hermenéutica, en un sentido técnico, ¿sí?, se define como la ciencia y el arte de interpretación bíblica. Se le considera ciencia porque tiene reglas que pueden clasificarse en un sistema ordenado, y también se le considera arte porque su comunicación es flexible y, por tanto, pudiera distorsionar el verdadero sentido de una comunicación si se aplican tales reglas de una manera rígida o mecánica. El buen estudiante debe aprender las reglas de la hermenéutica, así como el arte de aplicar tales reglas. Quiero darles ahora la definición de la ley de las 3 aplicaciones. Este principio significa que ya sea que se trate de un libro de la Biblia o de alguna sección del mismo, tiene 3 aplicaciones: la histórica, la doctrinal y la práctica. La histórica, es decir, que lo que ahí se narra son acontecimientos reales. En segundo está la aplicación doctrinal, que contiene una enseñanza que ilumina la revelación progresiva de las doctrinas sistemáticas o teológicas de la Biblia. Y por último, en tercer lugar, tenemos la aplicación práctica, es decir, la utilidad que tal o cual pasaje contiene para aplicarlo a mi vida diaria. En una ilustración que quiero comentarles, en las redes sociales últimamente pueden subir fotos de ciertos animales, y es un reto para encontrarlo en tantos segundos. Y así como también hay ese tipo de retos, hay retos de ecuaciones para poder descifrarlas. Bueno, en una ocasión yo participé en uno de esos retos porque cuando vi el problema pues me agradó. Aparte del problema matemático, tenía un reto visual, ¿verdad?, de observación. A final de cuentas me agradó porque supe responderlo. Lo que me llamó la atención es que ese mismo problema o esa misma ecuación yo la vi en un grupo de teología y hermenéutica, y las respuestas pues variaban, había de todo tipo de respuestas. Cada uno de los participantes de ese grupo creía tener la razón. Y obviamente en las matemáticas también hay reglas para poder concluir un problema satisfactorio. Entonces aquel o aquella persona que no conoce de estas reglas pues va a tratar de responder como él cree, y así pasó en esta ocasión. Entonces pocas personas habían respondido correctamente a esa ecuación. Lo que me llamó la atención es que si cada una de estas personas contesta o responde a la Biblia conforme respondieron este problema, entonces yo imagino que han de estar muy errados, en muchas de las cuestiones que ellos se han de preguntar para la Biblia propiamente hablando.
Por ejemplo, los testigos de Jehová invitaron a sus jóvenes a no seguir estudiando porque según ellos ya no era necesario, ya que el fin de lo que este sistema de cosas, como lo mencionan ellos, se iba a acabar. Y adivinen qué, no pasó nada de eso, los pobres muchachos se quedaron sin estudiar y pues tuvieron que transcurrir sus últimos días sin una profesión. Entonces es muy importante estudiar. Y si en el estudio tenemos un maestro, un profesor que nos pueda ir enseñando, pues qué mejor, porque siempre es de buena ayuda, siempre vamos a tener un extra. Yo sé que hay personas, y no propiamente de nuestra congregación, ni mucho menos de nuestra asociación o del compañerismo, pero hay muchos hermanos que cuando se les menciona acerca de la hermenéutica, dicen, ¿y esto para qué sirve si tenemos al Espíritu Santo? Bueno, yo creo que desde el momento en que tienen esa actitud, estamos mal. Obviamente todos aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos al Espíritu Santo y Él es nuestro Maestro también por excelencia, pero no está de más, como dijimos ahorita, tener un poquito más de ayuda. Y hoy vamos a meditar en estas leyes, en la ley de la triple aplicación, la histórica, la doctrinal y la práctica. Ok, vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo está usted leyendo la Biblia? ¿Se ha preguntado de qué tipo de texto se trata? ¿Si es una narración o una parábola, como las que se encuentran en los evangelios? ¿O es una exhortación como las que aparecen en las epístolas? Tal vez es un relato histórico como en Hechos, o un poema como en Cantares. Muchos tal vez pasamos desapercibido estos detalles y leemos y seguimos leyendo, y si tuviéramos un poquito más de empeño en hacernos preguntas, como un hermano dice, tú pregúntale la Biblia y la misma Biblia te va a contestar. Y así es, mis hermanos, en efecto, así es. Entonces vamos a iniciar con el primer punto, que es la aplicación histórica. Dijimos hace un momento, ya sea que se trate de un libro de la Biblia o una sección del mismo, tiene 3 aplicaciones. Y primeramente está la histórica. Es decir, que lo que ahí se narra son acontecimientos verídicos. Ahorita acabamos de leer, o yo leí, primero de Crónicas, capítulo 1, versículos 1 al 4. Esto no nos dice mucho, en realidad. Entonces necesitamos más información. Si nos vamos a Génesis, capítulo 5, del versículo 1 al 31, nos amplía un poquito más el panorama. Este pasaje nos amplía esa imagen histórica de estos personajes de la Biblia, empezando desde Adán y terminando con Noé y con sus hijos. Dice, por ejemplo, el versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo, a su semejanza. Conforme a su imagen llamó a su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Vivió Set 105 años, y engendró a Enós. Y vivió Set, después que engendró a Enós, 807 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set, 912 años, y murió. Vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enós después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años y murió. Y vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y así sucesivamente podemos seguir leyendo hasta el versículo 32, donde dice, y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet.
Entonces, mis hermanos, dice en el primer versículo que leí de este capítulo, que a la edad en la que tuvo a su hijo, Adán fue a 130 años, refiriéndonos a Set. Y los años en que vivió después de procrear a Set, dice que fueron 800 años. Además, en ese tiempo tuvo más hijos e hijas, menciona el pasaje, y que murió a la edad de 930 años. En el caso de Adán, y así sucesivamente se menciona en todas estas generaciones. Entonces, eso me dice que Adán vivió junto a Set, Enos, Cainán, Malaleel, Jared, Enoc y Matusalén, para cuando llegó a morir. Y ya tenía 54 años de fallecido para cuando nació Lamec. Otra cosa que podemos sacar de este pasaje es que Adán ya no estaba para cuando Dios le llevó a Enoc. Los judíos, mis hermanos, son de todas las naciones los que más han guardado sus genealogías. Aquí notamos que hasta aquí todavía no estaban constituidos como nación. Ellos se formaron como nación después de Abraham. Por eso, a partir de él, todos los israelitas consideran a Abraham como su padre. Juan capítulo 8, versículo 39, ellos mismos dicen, nuestro padre es Abraham. Y hay muchos versos donde el judío menciona que Abraham es su padre. Y es correcto. En Lucas capítulo 3, versículos 23 al 38, ahí notamos la genealogía del Señor Jesucristo, ahí desde Adán hasta él mismo, obviamente, y aquí por el lado de su madre, María, podemos comentarlo. Todo esto que estamos platicando, conversando, ¿verdad? Es acerca de las genealogías, ¿verdad? Es acerca de la historia del pueblo de Israel, desde los principios de la Biblia incluso, desde Adán. Entonces, en Mateo también podemos ver la genealogía por parte del padre, y sabiendo que José pues no es el padre biológico, ¿verdad? Pero nosotros podemos ver todo esto. Hay escritores seculares como Flavio Josefo que también menciona parte de esta historia. Hay libros, por ejemplo, deuterocanónicos que no vienen en nuestra Biblia, pero que ya hemos escuchado, por ejemplo, al pastor Ricardo, donde menciona que los libros de los Macabeos, ¿verdad?, no son propiamente inspirados, pero la historia de ellos pues es real, es verídica, ¿verdad? Eso es lo que podemos decir de ellos. Bueno, esta es la primera aplicación. Yo sé que para estas fechas ya debemos de llevar un largo recorrido en la Biblia, ¿verdad? Se nos da a nosotros una hojita en el cual leemos varios versículos diarios. Algunas veces nos atrasamos y luego andamos apurados por seguir leyendo, pero para estas fechas, como dije ahorita, ya debemos de llevar avanzado la lectura de la Biblia. Si es que llevamos la que nos da o los que nos proporciona nuestra iglesia. Hay muchas maneras de poder leer la Biblia. Incluso en la Biblia misma, en la parte de atrás, o algunas Biblias traen un lugar de cómo poder leer la Biblia en un año, ¿verdad? También se puede leer cronológicamente. Entonces, maneras hay muchas, mis hermanos, de poder leer la Biblia. Algunos, pues, como a mí, me gusta desde principio a fin, ¿verdad? O leer una parte del principio, una del medio y otra del final. Pero toda la historia que viene aquí es verídica, es real. Tal vez hay algunas personas que la quieren demeritar, pero pues no es así. O quieren encontrar contradicciones, tampoco lo es. Así que nosotros debemos de llegar a preguntarnos, ¿qué ocurre o considera en el pasaje que he leído? Debemos de leer los pasajes completos para formarnos una idea de lo que en él se trata y no sacarlo del contexto y así inventarnos algo que pues realmente la palabra de Dios no quiere comunicar. Como muchas religiones en la actualidad, esta frase trillada, ¿verdad? Agarran un pasaje fuera de contexto y lo agarran de pretexto. Bueno, así es. Si sabemos de algunas reglas de interpretación, pues eso nos puede dar una luz de lo que ya está escrito. En un inicio comenté acerca de una de las aplicaciones, que es la segunda, la doctrinal. Dice, es decir, que contiene una enseñanza que ilumina la revelación progresiva de las doctrinas sistemáticas o teológicas de la Biblia. Realmente no es que algo nuevo haya aparecido, sino que a mí, ¿verdad? Ese pasaje, como decimos, ya lo había leído y leído, pero hasta este momento lo entendí. Bueno, hasta este momento yo pude sacar para mí una enseñanza.
Esa es la aplicación doctrinal. Dice, ¿qué es la aplicación doctrinal? Es la que contiene una enseñanza que ilumina la revelación progresiva de las doctrinas sistemáticas y teológicas de las Escrituras. Hasta este momento no habíamos mencionado a Caín y Abel. Si leemos en Génesis capítulo 25 y versículo 26 dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Dentro de la aplicación doctrinal que vamos a comentar, que es el segundo punto, mis hermanos, vamos a aplicar otras leyes de interpretación y se las menciono, que es la primera mención progresiva y la mención plena. Bueno, en la primera mención encontramos nosotros que en el capítulo 4, versículo 26, dice así, y lo repito, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Si retrocedemos un poquito más en el tiempo todavía donde estamos leyendo, podemos notar que en la historia que acabamos de leer no se había mencionado, como dije un momento, ni a Abel ni a Caín. Y ustedes ya conocen esa historia. De hecho, cuando se menciona a Adán, yo creo que lo primero que se nos viene a la mente es Caín y Abel y el suceso que hubo entre ellos dos. Pero desde ese momento nosotros vemos la maldad del hombre, o sea, de la humanidad, porque es desobediente y pecador por su naturaleza pecaminosa desde Adán, desde el día que desobedeció. Hay una lucha individual en cada persona, una lucha por cada decisión. En un principio, Dios nos creó, refiriéndome a todo el género humano, en ausencia de pecado. Pero, ¿por cuánto tiempo les gustaría que tanto Eva como Adán tardaron en transgredir el único mandato que Dios les dejó? A nosotros nos dicen, no hagas esto. Y normalmente es lo primero que hacemos. Si ahorita en la actualidad, ¿cuánto tiempo cree que tarde usted en cometer de un pecado a otro? Recuerdo mucho una frase ahí con los varones de un hermano que nos platicaba de una hermana de otra congregación, que el pastor le había preguntado, ¿cómo se siente, hermana? Y que ella le decía a este pastor, muy bien, pastor, bendecida y agradecida con Dios porque tengo una semana de no pecar. Entonces, la cual pues hubo ahí risas, ¿verdad? Entonces desde ese momento ya estaba pecando. Entonces, desde que Dios formó a Adán y a Eva, ¿cuánto tiempo nos gustaría que hayan transgredido ese mandato? Pues prácticamente no lo sabemos, ¿verdad? No sabemos realmente cuánto tiempo pudieron haber tardado en hacer eso. Pero Génesis 4:8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Esto no debió de haber sido así. Cuando Dios hizo todo, incluido al hombre, dice la escritura que era bueno en gran manera. Dios nos hizo en ausencia de pecado, pero nos dio el libre albedrío. Y es cuando nosotros tomamos ciertas decisiones que pues no son muy correctas, la mayoría de ellos, entonces, o de ellas. En esa lucha interior en la cual, tomando decisiones no muy acertadas, perdemos muchas batallas de las cuales luego nos arrepentimos cuando ya es demasiado tarde. Ahora bien, y a pesar de toda esta maldad del hombre, Dios nos hizo con un firme propósito. Efesios capítulo 3 versículo 11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Volviendo a Génesis, acá en el capítulo 4 versículo 26, notamos que es la primera vez que se menciona esta frase, o sea, la primera mención en toda la Biblia donde se dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Por qué invocaban a Dios? Por los mismos motivos, mis hermanos, que hoy le pedimos: necesidad física y necesidad espiritual. En el capítulo 3 vemos la desobediencia del hombre. En el capítulo 4
Acabo de leer que Caín mata a su hermano Abel. En el capítulo 6 se vuelve a mencionar la maldad de los hombres. Y por ello, Dios mandó y cayó un diluvio. Esta es la primera mención donde se hace referencia a que los hombres comenzaron a invocar a Jehová. ¿Por cuáles razones? Por las mismas que lo invocamos hoy en día. Y haciendo mención a la segunda ley de la mención progresiva, en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículos del 1 al 4, leemos que David habló a Jehová el día que le había librado de la mano de sus enemigos y de Saúl. Versículo 4 dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Elías también invocó el nombre de Jehová cuando el pueblo estaba confundido entre dos pensamientos, menciona la Biblia, cuando los profetas de Baal querían ahí confundir propiamente al pueblo. Así también en los Salmos hay bastantes capítulos donde nos menciona esta mención progresiva, de que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 52, Salomón dice: estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren. Salomón, en una oración, está pidiendo, está invocándole al Señor que Él esté atento, ¿verdad?, a la oración y a las súplicas de ellos. Y nuestro Señor le responde, nuestro Dios le responde. En Jeremías capítulo 29, versículo 12 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y todo esto, mis hermanos, hablando de necesidades físicas, porque yo creo que es de lo que primero mencionamos, es lo que primero le pedimos a Él. En nuestras necesidades, primero yo creo que vamos a las necesidades físicas, pero también nos libra de las cargas espirituales, a lo cual, si le clamamos, Él nos escucha. El hombre viene batallando desde el principio, cuando Satanás, en forma de serpiente, engañó a Adán y a Eva. Dice, y las cargas laborales, por ejemplo, de trabajo, ya no fueron iguales para el hombre. Dice que con el sudor de su frente iba a estar batallando, ¿verdad? Y a la mujer se le iba a multiplicar el dolor en los partos. Todo esto hablando de necesidades físicas. Y el Señor está con nosotros. Hace poquito hablaba con dos hermanos de cómo nos estaba yendo y pues gracias a Dios Él ha suplido cada una de nuestras necesidades y estamos bien gracias a Él. Pero sí, le pedimos en ese aspecto porque batallamos. Pero ¿por qué dejamos para el último las espirituales? Haciendo mención a Joel, capítulo 2, versículo 32, dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Hay una mención comparativa aquí. Hechos, capítulo 2, versículo 21 también nos dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así también Romanos, capítulo 10, versículo 13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dios nos ayuda, mis hermanos, pero hay que pedirle. Por eso es importante la oración. Siempre estamos en comunicación y para que oremos unos por otros, que no desmayemos en ese aspecto, porque es algo en lo personal creo que si no lo hacemos de esa manera, si nos olvidamos, por ejemplo en estos tiempos de pandemia, que no nos estamos congregando físicamente, ¿sí?, nos acostumbramos a estar en el hogar y las comodidades que ahí tenemos nos pueden delimitar en ciertos aspectos y olvidarnos de la oración. Y es así, mis hermanos, cuando leemos un pasaje y vemos la primera mención, como en Génesis, después la mención progresiva, haciendo mención a estos 4 o 5 textos, los cuales les llegué a comentar ahorita. Y por último, también tenemos la mención plena. Por ejemplo, Efesios capítulo 1, del versículo 1 al 14, ahí podemos afirmar que aquí todo se centra, ¿sí? Todo esto que venimos diciendo, aquí se centra y por lo menos mencionaremos 3 aspectos.
ya hemos escuchado, o por lo menos yo recuerdo, predicaciones de nuestro pastor Cristóbal, exactamente de este texto, ¿sí? Ahorita que tenemos un par de domingos con nuestra escuela dominical, bueno, yo sé que vamos a abundar más en ese aspecto, en ese tema, pero aquí quiero mencionar estos 3 aspectos. Dice uno de ellos: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, menciona el versículo 4. Para alabanza de su gloria, como segundo aspecto. Ahí lo mencionan los versículos 6, 12 y 14. Y otro punto que podemos notar aquí es para bendición espiritual. Mencionábamos que Dios tiene un plan, y ese plan no cambia, mis hermanos. La Biblia nos menciona que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y su plan es el mismo, ayer, hoy y mañana va a continuar igual. Y vemos la maldad del hombre desde un inicio. Y yo mencionaba que esto pues no debería ser así. Pero en el plan de Dios, al darnos libre albedrío, nosotros tomamos decisiones de todo tipo. Algunas buenas, algunas no tan buenas, y algunas de las cuales pues nos arrepentimos. Esperemos en Dios y oremos a Él que cada decisión que tomamos, ¿sí?, conforme a nuestras vidas, sean plenamente tomadas, ¿sí?, en el aspecto de que hablemos con Él para tomar una decisión, sea cual fuese, porque sin Él lo más probable es que nos vamos a equivocar. Y así es como vamos nosotros aprendiendo un poquito o leyendo un poquito de la palabra de Dios, y vamos hilando cada uno de estos aspectos, ¿sí? Ahora nos preguntamos, ¿qué he aprendido de Dios en este punto de reflexión? ¿Qué he aprendido acerca de la naturaleza humana? ¿Se está preguntando cómo se aplica este pasaje a su vida? Bueno, qué bueno, porque es el siguiente punto precisamente. Pero antes de pasar a él, haga y reflexione en esto. ¿Qué ha aprendido acerca de la naturaleza humana? Pecamos desde un principio y vamos a seguir cometiendo errores, pero que no los practiquemos de tal manera que afecten a nuestro alrededor, a nuestra familia, a nuestros hermanos en Cristo. Definitivamente no nos podemos alejar de las manos del Señor. Ahorita yo les invito a que varones apoyen precisamente a los varones, hermanas a la femenil, únanse a las reuniones virtuales que hay, jóvenes igual, de la misma manera. Ahorita decía que tenemos apenas un par de domingos como escuela dominical. Bueno, anímense a levantarse temprano, anímense a poder estudiar la palabra del Señor en compañía de nuestros hermanos, virtualmente como lo estamos haciendo ahorita. Y ahora nos preguntamos acerca del último punto, el tercer punto, que es la aplicación práctica. Y aquí les comentaba a mis hermanos que están aquí apoyando que no iba a comentar mucho acerca de este tema, pero la utilidad que tal o cual pasaje contiene para aplicarlo a mi vida diaria, esa es la aplicación práctica. En Hebreos capítulo 11, usted tal vez lo conoce como los héroes de la fe, todos esos personajes que se mencionan ahí. ¿Qué debo de hacer yo para poner en práctica entonces cada cosa que yo, o cada libro al cual yo voy a la Biblia? Pues, hermano, hermana, primero, dice el verso 8, allá en Hebreos, y voy a leer una palabra de ese versículo nada más. Voy a tomar una palabra de 3 versículos que se encuentran en ese libro. Obedecer. Por más que estudiemos, por más que leamos la Biblia, pero si no obedecemos, pues es como decía nuestro pastor en uno de los hermanos pasados, el pastor Ricardo, estamos echándolo en saco roto. Así que obedecer es lo que tenemos que hacer primeramente. Y al obedecer, hay una palabra que
se menciona ahora en el versículo 4, sacrificio. Y yo lo entiendo en su contexto, pero nosotros debemos de sacrificar ciertas cosas que estamos haciendo ahorita para poder ir poniéndolo por práctica. Es difícil. Quisiera dar un ejemplo, pero no quisiera herir a alguno o a varios, ¿verdad? Pero hay sacrificios que tenemos que hacer. Nos estábamos acostumbrando. Yo propiamente me levantaba después de las 10 de la mañana, porque sabía que el mensaje empezaba un poquito tarde. Entonces, uno de los sacrificios que tenemos que hacer es levantarnos un poquito temprano para poder estar, como dije ahorita, a tiempo, si quiere unirse a la escuela dominical. Y por último, una palabra más que quiero agregar aquí es agradar, ¿sí? Es una parte de la aplicación práctica que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué quiero decir con esto de agradar? Hacerlo de corazón. No se sienta forzado a hacerlo, comprometido. Hágalo de corazón y verá que los resultados y las bendiciones de parte de nuestro Dios no faltarán y no se van a hacer esperar. Por último, mis hermanos, concluyo. ¿Hay algo en su vida que necesite cambiar para llegar a ser mejor hijo de Dios? Y por consecuencia, mejor padre, madre, hija, pídale a Dios que lo ayude a hacer los cambios necesarios en su vida para llegar a ser una mejor persona. Dé gracias por lo que le ha mostrado cada vez que va a su palabra a meditar en ella. Además, pídele su ayuda cuando trate de aplicar a su vida la lección aprendida. Y por último, comparta con otras personas lo que ha aprendido. Mis hermanos, pues es todo. Dios me los bendiga. Y sin antes decirles que esperemos tener también nosotros un lugar en el cual podamos tener para que alguien nos pueda enseñar. Tal vez algunos se puedan imaginar el anhelo de un servidor y es seguir estudiando la palabra del Señor. Yo espero que un día podamos tener nuestro propio seminario, nuestro propio instituto, como algunos le llaman, para poder estudiar juntos la palabra de Dios. En ese caso, yo sería el primero en inscribirme y les invitaría para poder gozarnos estudiando juntos la palabra del Señor. Oremos. Padre Santo, Señor bendito, te damos gracias, Señor, por el tiempo que tú nos permites estar aquí, Señor, poder compartir de tu palabra. Yo espero, Padre Santo, que mis hermanos que se encuentran de aquel lado de la pantalla, Señor, hayan comprendido el mensaje, no tanto, Señor, porque sea yo el que lo haya dicho, Señor, sino que tu Santo Espíritu haya entrado en su mente y en su corazón, Señor, para hacerles reflexionar que meditar en tu palabra es bueno, Señor. Sobre todo si tenemos ayuda, Padre Santo. Es bueno tenerla, Padre mío. De antemano sabemos que hay hermanos, Señor, o yo lo sé de su propia voz, que no leen la palabra de Dios porque batallan. Pero, Señor, yo te pido y te ruego, Señor, que muevas, Señor, sus pensamientos para que les agrade ir a la palabra, Señor, para que les agrade ir a escudriñar tu santa palabra, Señor, que es como si tú nos hablaras en vivo, Padre Santo, como si estuviéramos teniendo una plática contigo, mi Dios. Yo te pido que mis hermanos, Señor, se inclinen, Señor, a poder ir unos instantes, un momento, a estudiar de tu santa y bendita palabra, Señor. Y si les fuere difícil hacerlo de esa manera, Señor, que no falten a los diferentes cultos, Señor, que tenemos como iglesia, Señor. Que les muevas a que se unan a sus diferentes grupos, Señor, a poder estar ahí, Señor, y escuchar los diferentes temas que se comparten, Señor. Como también, Señor, a nuestra escuela dominical, Señor, que es donde recibimos buena enseñanza, Padre Santo. Por todo esto, Señor, yo te lo pido y te lo agradezco, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.